Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy voy a traer un tema por demás interesante. Vamos a hablar de lo que es la tanatología y me voy a permitir estar de alguna manera con apoyo de lo que es de lo que es pues mi computadora para yo poderles transmitir toda la información acerca de lo que es tanatología. Para empezar vamos a ver qué es la tanatología, si muchos entendemos cuál es el término de tanatología. Tanatología es el bien morir. Se crea para trabajar lo que es un fundamento en lo que es la muerte, y la muerte se llamaba en término de tánatos y muerte. Ustedes recordarán por ahí una película muy sonada de una marca de Marvel, en donde había un personaje principal donde quería de alguna manera regular la vida del ser humano en la tierra, y con ello pues quería que la mitad de la tierra falleciera. Thanos se llamaba. Bueno, entonces nosotros vemos mucho de lo que es Thanatos, y tenemos un poco de historia acerca de lo que es Thanatos. Thanatos es de alguna manera, bueno, en lo que nosotros vemos en cuestiones en cuestiones de historia, a lo que nos han venido a contar, eh, Thanatos es sobrina de Erebo. eh, Esta es nieta de Caos. Y bueno, Thanatos es en sí la muerte, que representaba con una guadaña o con una ánfora y una mariposa. Curiosamente, mucho de lo que es la tanatología se representa a través de una mariposa, de lo que es el proceso de la mariposa. Esto dice que la guadaña indicaba que los hombres son de alguna manera cegados en una masa como flores, como hierbas. Sirve también para como guardar las cenizas, esa ánfora. Y la mariposa que revuela es un emblema de esperanza a otra vida nueva, a tener un proceso de renovación. Ya saben ustedes que la mariposa está en un capullo, y de ese capullo se renueva. Al parecer pareciera que estuviera un momento ahí en una transformación, y bueno, se renueva para una nueva vida. A la muerte se le ubica geográficamente en una región comprendida en un territorio antiguo que se le llamaba el Ade. Estamos hablando nosotros ahorita de lo que es una historia griega. El Ade a la derecha decía que había un territorio donde se llamaba la noche, y a la izquierda había un territorio donde se llamaba el sueño. Y bueno, Thanatos de alguna manera representa la deidad capaz de sanar todos los males. Dice que al final de cuentas, cuando llega la muerte, se sana todos los dolores. Al final de cuentas, cuando nosotros llegamos a la muerte, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay ningún tipo ¿cómo decirlo?, de dolor en sí. Entonces, logo se deriva del griego y tiene varios significados. La palabra logo puede significarse razón, estudio, tratado, discurso, sentido. Y bueno, si vamos a tanatología, es el estudio o el tratado de la muerte. La gran mayoría de los filósofos griegos le daban la aceptación o un sentido, pero prevalecía de alguna manera un poco de los errores interpretados acerca de lo que era la muerte. Muchos de nosotros, al momento de no tener como una conciencia clara de lo que es la muerte, para ello nos pudiera dar como mucho temor, ¿no? Después de que yo muera, ¿a dónde voy a ir? ¿O en qué me voy a convertir? ¿Hay vida en el más allá o no hay vida en el más allá? La ciencia, de alguna manera no tiene como que esta esencia clara de hacia dónde vamos, hacia dónde va, si hay un espíritu, si realmente nosotros vamos a esperar después la llegada de la resurrección o la vida eterna. Sin embargo, hay una personita que se llama Kubler, o así se apellida Kubler,
que hace sentir de alguna manera ese acompañamiento a los agonizantes, a los enfermos terminales y a todos aquellos que de alguna manera no tienen esperanza de vida. Ella también lo hace no solamente para los enfermos terminales, sino también lo hace para los que acompañan a los enfermos terminales, que en este sentido son las familias, los acompañantes, la esposa, los hijos, que viven el proceso de muerte junto con la persona o el doliente, o la persona, perdón, o el paciente o el enfermo terminal. En este caso, todos los demás serían los dolientes. La nueva tanatología también se encarga y ve y revisa que no solamente hay un proceso de duelo en la muerte, sino que nosotros tenemos un proceso de duelo en constante, ¿no? En muchas cifras, en muchas situaciones de nuestra vida, como lo son el perder la salud, como lo son el gasto económico que conlleva el perder la salud, como lo son el ya no poder disfrutar la vida como anteriormente la teníamos. Y bueno, a lo mejor estamos hablando también de pérdidas cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos una relación, cuando perdemos nuestro matrimonio. Incluso hay algunas personas que ven el cumplir años como una pérdida en lugar de una ganancia. ¿Qué pasa aquí con el hombre y con la muerte? ¿Cómo y de qué manera nosotros los seres humanos enfrentamos a la muerte? Bueno, el surgimiento de la tanatología comienza precisamente para eso. Hay algunas variantes que se renuevan a través de lo que es la muerte, y la tanatología surgió hace más de 3 décadas, se dice. Bueno, yo creo que hace más de 4 o 5 décadas. Ocupa a las personas atención al paciente terminal y a sus familias allegados que lo acompañan, y hay profesionales que salen al surgimiento de este acompañamiento. Bueno, ¿cuáles son los profesionales que están en este acompañamiento? Obviamente que son los médicos, los tanatólogos, los psicólogos, los enfermeros, los especialistas en lo que son las enfermedades terminales, y muchos otros que podrían empezar a unirse, muchos de ellos enfermeros especialistas en lo que es el bien morir, que lo tratan a través de el tratado. Ahorita les explico cuál, ahorita más adelante voy a explicarles un poquito más. Y bueno, Kuller abre a través de otra compañera de ella, la doctora Cicely, abren una clínica donde en esa clínica hacen el acompañamiento a los enfermos terminales y con esto ellos dicen que les estarían dando una muerte digna. ¿Qué sería una muerte digna? ¿Cómo nosotros podríamos resurgir o cómo nosotros podríamos ver una muerte digna? Bueno, una muerte digna sería donde nosotros en los procesos de acompañamiento para esa enfermedad, el enfermo terminal sufra lo menos posible. Sufra lo menos posible en cuanto a mareos, dolor, vómitos, inflamaciones y cualquier otra situación que el cuerpo esté sufriendo en ese proceso. Muchas veces a alguno de los enfermos terminales se les invita a ir a su casa. Dicen, ya no hay más que hacer, entonces lléveselo a su casa, que muera en su casa. Y ellas decían, no, nosotros podemos tener un acompañamiento con el enfermo terminal, podemos escucharlo y podemos salvaguardar y sanar alguno de sus procesos y de sus necesidades que tienen por cumplir antes de morir. La muerte digna la representan algo más como el control de dolor, como ya lo decía, los síntomas que representa cada uno de los enfermos terminales. La persona enferma o persona terminal no se puede manipular como si fuera una cosa o un objeto. Estamos hablando de que no solamente porque esa persona terminal no tenga como una conciencia clara o no nos pueda contestar o no tengamos un diálogo con esa persona, no quiere decir que ya no está completamente en una visión de ser humano. Sigue siendo un ser humano importante para nosotros. En el proceso de enfermería nosotros vemos que cada uno de nosotros, cuando llegamos con nuestro paciente, se le habla por su nombre y se le indica cuáles son las actividades que vayamos a realizar con ello. Por ejemplo, señorita o señora Esperanza, voy a darle un medicamento en este momento. Este medicamento
le va a ayudar para evitar ese dolor que usted está sintiendo, o le va a ayudar para lo que es la presión arterial. Siempre hay que referirnos a nuestro paciente por su nombre y que hay que darle la indicación de qué es lo que le estamos haciendo, aun cuando nosotros tengamos un enfermo terminal que no tenga una clara conciencia en el presente o que no nos pueda responder. También nosotros estamos viendo que tenemos que tener una participación activa de la familia. Nosotros queremos trabajar con la familia en este proceso de acompañamiento. Nosotros vamos a invitar a la familia que nos ayude a que tenga el mismo proceso de adecuación que nosotros estamos teniendo. Porque algunas personas dicen, bueno, si ya se va a morir, ¿para qué le hacemos esto, no? O si ya va a morir, ¿para qué le ponemos tal o cual cosa que necesita? Y no, al final de cuentas estamos hablando nuevamente de que es un proceso de acompañamiento del bien morir y que estamos hablando de seres humanos y que a todos nos gustaría que el proceso de la muerte llegara de una forma compensada positivamente, de una forma más humana posible. El paciente tiene derecho a saber el estado en el que se encuentra de su enfermedad y recibir el tratamiento y los cuidados paliativos. Ahí es donde entra otro profesional, una enfermera o un profesional de los cuidados paliativos, donde nos puede ayudar para minorar todos los síntomas de la enfermedad y que esto no nos lleve a estar en un constante dolor. La familia es muy importante y tener a ellos en la comunicación de lo que estamos haciendo con su familiar también es muy importante. Sabemos que en un proceso de paciente terminal, muchas de las familias pues se sienten de alguna manera agotadas por todo lo que conlleva el cuidado de un paciente terminal. Es por eso lo importante o la importancia de que se vean acompañadas de tanatólogos, de psicólogos, de médicos especialistas y del buen acompañamiento de una enfermería con este proceso de llevar a cabo lo mejor que se pueda para nuestro paciente. Bueno, en este cuidado paliativo se requiere también que no se abrume de información a nuestro paciente. No se le abrume de información que para él no puede ser o para ella no puede ser de manera positiva. ¿Cuál es la información que se le tiene que dar? Bueno, le estamos dando un tratamiento donde nosotros a lo mejor no estamos asegurando con ello la vida, pero tampoco le estamos asegurando la muerte. Hay que tener mucho cuidado en ello. Nosotros no vamos a decidir al final de cuentas en qué momento nuestro paciente muere. Decir, le queda un mes de vida, le queda una semana de vida. Muchas veces vemos que este tipo de términos se equivocan y que no es así. Entonces, estamos dando, y refiero y textúo nuevamente, que nosotros vamos a dar un proceso de tanatología que es un bien morir, o por qué no, un bien vivir. Y vemos nuevamente que el apoyo de la familia es fundamental para poder ayudar a la persona con enfermedad terminal. Cada uno de los miembros deben de reaccionar con las pautas individuales y con el proceso de ayuda que pueden dar. Algunos, tratarán de sobreproteger a su paciente y lo tratarán de aislar. En este proceso, nosotros vemos que no podemos aislarlo completamente. Hay cuartos oscuros donde nadie entra, donde nada más alguien está al contacto de este paciente y no tiene que ser así. Podemos abrir las ventanas, podemos dejar que el aire fresco pase, que el calorcito del sol les dé. No hay que tener una sobreprotección. Al final de cuentas, esa sobreprotección es un proceso de sentimientos negativos que conlleva a estar aislado, ¿no? A estar en una situación en donde pareciera que ya nadie pudiera tocarlo o verlo. Y todavía nuestro paciente está en vida. Entonces hay que tratarlo en vida como lo que está viviendo. Muy bien. Entraríamos a los tipos, a las clasificaciones de muerte más común, y las clasificaciones de muerte más común son las de cerebro, las del corazón, las de los pulmones, las del riñón, las de los riñones y las del hígado.
Hay infinidad de nombres. A mí me gustaría que ustedes se dieran el tiempo y buscaran, hicieran un listado de toda la forma en las que hay muertes en la parte biológica. Por ejemplo, hay muertes celulares, hay muertes biológicas, hay manifestaciones de tipo cognitivas donde la donde la persona pues ya no tiene una conciencia clara de lo que está viviendo. Manifestar quiere decir mostrar y dar a conocer la manera manifiesta de hacer algo o alguien que piense lo que se le propone, lo que siente, expresarlo. Con esto yo les quiero decir es que muchos de nosotros como que no queremos que nuestro paciente terminal se desgaste hablando cuando puede manifestar qué es lo que le preocupa, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere expresar. Es de mucha ayuda para ellos el que puedan hablar y que puedan expresar lo que sienten. Y obviamente que es de mucha ayuda para los pacientes y los que están cercanos a ellos, que también acudan a esta ayuda terapéutica donde puedan expresar cuáles son sus sentimientos, ante el suceso de lo que está pasando. Bueno, nosotros vemos entre un proceso psiquiátrico, dice que algunas manifestaciones normales del proceso de duelo. La primera es la cognitiva, o así lo vamos a manifestar como el primer proceso de duelo. Esta manifestación es de incredulidad. Esto se tiene la creencia de que la muerte de la persona no ha sucedido. Entonces, muchas veces cuando nosotros no tenemos el proceso de duelo, se manifiesta de que el acompañamiento durante la velación de del cuerpo de nuestro familiar nos da un proceso de duelo donde nuestro cerebro acepta y se resigna ante la pérdida de nuestro paciente. Cuando tuvimos un paciente en donde no pudimos estar cercano a él, en donde no vimos y no vivimos este proceso de duelo, entonces nuestra parte cognitiva se resiste y espera a que llegue un día, que nos hable por teléfono, que nos mande un mensaje. Esto puede pasar cuando de repente nos llaman y nos dicen que esa persona ya falleció y ya no la vamos a volver a ver. Y decimos apenas ayer la vi o antier la vi o yo sabía que estaba bien y esto para mí es sorprendente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se resiste de una manera natural. Esto es una resistencia saludable, obviamente que no nos deja entrar en shock de nervios, no nos deja entrar en ese shock de ansiedad. Entonces esa resistencia nos está brindando de alguna manera una salud mental que en su momento tenemos que hacer el proceso de duelo porque no podemos pararlo ahí. O sea, la mente va a querer seguir viendo a la persona y cuando no la vea va a haber una resistencia. Pero tenemos que tener el proceso de aceptación para nosotros llegar a nuestro proceso saludable de duelo. La otra sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proceso de duelo de pérdida, ya sea que la persona dejó de ver o dejó de escuchar, algunos de los sentidos pues se perdieron y esto también es como que impresionante, ¿no? Como de repente ya no puedo caminar o de repente ya no puedo ver, de repente ya no puedo escuchar y hay una resistencia en esto. Las otras son las afectivas, que son y pegan muy fuerte. Las manifestaciones de sentimiento de impotencia, de insensibilidad, de tristeza, de apatía, de angustia, de enojo. Hay mucha gente que se resiste en su estado afectivo como mucho enojo y podemos culpar que el doctor tuvo la culpa o que yo tuve la culpa o que la persona tuvo la culpa porque no se trabajó adecuadamente, porque no tomó su tratamiento adecuado. La parte egocéntrica donde no nos queremos sentir solos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Hay un enfado, hay una ansiedad, hay una añoranza de que las cosas cambien y que vuelvan a regresar al momento
como antes fueron, y este tipo de pérdidas pues son muy significativas, se producen en una identificación en lo que se ha perdido en los lazos afectivos, en los componentes positivos de una relación afectiva, en los sentimientos de culpa porque quizás yo ya tenía mucho tiempo que no visitaba a mi familiar o a mi papá o a mi mamá o a mi pareja o a mi hijo, y entonces hay un sentimiento de culpa donde dice que tal vez yo tuve que haber estado ahí, tal vez yo tuve que haber ayudado, tal vez si yo hubiera hecho de diferente manera. Y esto lo tenemos que trabajar en terapia, obviamente. La otra es la fisiológica. Se dan muchas posibilidades de enfermarse y se tienen sensaciones de vacío en el estómago, falta de aire, palpitaciones, opresión de pecho. Ojo, nosotros estamos hablando de que para el proceso de duelo, esta parte fisiológica nos entra como un estado de angustia, como un estado de tener depresión, de sentir como dolores de cabeza, como mucha fatiga, como palpitaciones constantes, y bueno, mucho se refiere a ello a una ansiedad, porque esa ansiedad se manifiesta después de un proceso no esperado, de un proceso sorpresivo. Hay resequedad de boca, hay dolores físicos. Sobre todo yo he visto a los pacientes en psicología que reaccionan de esta manera cuando se resisten todavía mucho más al proceso de duelo. Entonces, ante la resistencia de poder querer resolverlo o de poder sanarlo, se viene todo lo que es dolores de cabeza, dolores de garganta, el no alcanzar a respirar, palpitaciones, dolores de estómago, sudoraciones, infinidad de situaciones que se vienen en este proceso de resistencia. Si tú lo hablas, si tú lo sacas, bien dice la psicología, que lo que tenemos que lo que no se habla se enferma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De verdad, acude a un profesional, acude a tu ayuda para que lo puedas expresar y para que te puedas ayudar de un profesional y que no termines enfermando tu cuerpo. Muchas veces nosotros hemos visto en este proceso que tenemos de acompañamiento que quien tiene más resistencia a un proceso de duelo es la mujer o la esposa, y quien tiene un proceso menos de resistencia al proceso de duelo de la pérdida es el esposo. Quiere decir que este esposo se resiste a la nueva forma de vida que va a tener ahora sin su pareja y empieza a enfermar su cuerpo, y que la mujer con la alianza que tiene con los hijos, con la alianza que tiene con los vecinos, con la gente que trabaja, con la gente que la visita o con la gente que conoce, hace una nueva recuperación de todo su sistema y nuevamente se enrola a un nuevo estado de vida. Bueno, cuando nosotros tenemos una pérdida repentina o traumática, este dolor se asocia mucho o claramente al recuerdo constante de la persona, lo que ya habíamos comentado. Queremos verlo llegar, o queremos verlo en su sillón, o queremos verlo en su cuarto, o queremos verlo en los lugares en los que comúnmente o la veíamos o lo veíamos, y hay una resistencia de nuestra muerte, de nuestra mente ante la situación de lo que se está viviendo. La otra son las conductuales. Bueno, las manifestaciones de aíslo social, se llora sin consuelo, se habla de personas que se fallecieron o de las personas allegadas que fallecieron constantemente. Hay una sensación de hiperactividad, de hipoactividad, donde las personas o están muy activas porque necesitan estarlo para no estar pensando constantemente, o de plano ya no quieren hacer nada. En estas sensaciones conductuales también se les pide a estas personas, básicamente a los familiares, una acción terapéutica donde nuevamente, como yo les decía, usen sus razones lógicas de adecuación de esta nueva transformación que se van a vivir ahora ya sin su paciente, sin su pareja, sin su hijo, sin su hija, sin la persona que haya fallecido cercana a ellos, que reestructure nuevamente su vida y que ahora va a ser una nueva vida, va a ser una nueva conformación de psicología,
de forma conductual, de lo que yo tengo que hacer. Muchas veces las personas al momento de que fallecen sus pacientes o sus familiares, sigan con la preocupación de que si ya le dieron de comer, de que si lo van a bañar, aun cuando ya está fallecido, porque estaban en ese proceso constante de ayuda. Esto es la adecuación de la mente. La mente nuevamente se hace una adecuación en donde se sensibiliza, se transforma y nuevamente se adecua a este nuevo estilo de vida. Y bueno, darse permiso para sentirse mal. Muchos de nosotros decimos, ya no llores, ya no hagas esto, ya no te lamentes, tira todas las cosas, ya no tengas eso ahí guardado. Esto es un proceso que cada quien lo va llevando de diferente manera. Claro que lo ideal es obviamente no guardar un proceso largo de duración en el que yo me vea o en el que el doliente se vea llorando constantemente. Va a llegar un momento en que se le va a pedir en que haga su proceso, que ya no tenga un dolor constante, que vea, a lo mejor en este momento no podemos decir, ¿para qué te sirve esto? O ¿de qué te sirve esto? Sino el nuevo reacomodo psicológico de lo que estás viviendo. El que si me faltó decirle algo, lo pueda aprender y lo pueda decir, lo pueda hablar. Recuerden que es muy importante poder expresarnos. La otra sería normalizar la pérdida y creer que esto es apropiada, que es apropiado experimentar la tristeza. Muchas personas dicen, es que ya no debo estar triste. Pues, ¿por qué no? ¿No? Al final de cuentas, lo que estás pasando es doloroso para ti, pero también hay que aceptar que mientras nosotros hayamos tenido vida, tenemos el otro regalo que se nos llama, que es la muerte, ¿no? Y que también reconciliemos lo que es que esa persona ya no está sufriendo, como lo decía por ahí un tanatólogo sacerdote. El hecho de la muerte te viene a regalar el que ya no sufras más, el que tu cuerpo ya no te esté molestando, el que ya no sientas más dolor. La otra sería que muchas veces nosotros podemos tener ciertas recaídas. En estas recaídas, tener ciertamente en ciertos días señalados, por ejemplo, festejos o el Día del Padre o la Navidad o Año Nuevo o cumpleaños, que son festejos de repente que nos pueden hacer ruido y que volvemos a sentir cierta incertidumbre, cierto dolor, cierta molestia, y que es normal. O sea, nosotros decíamos, tenía 4 meses bien, pero se acercó su cumpleaños y me sentí nuevamente mal. De alguna manera es normal, y hablo entre comillas, de alguna manera es normal, pero es un proceso. Es como cuando nosotros aventamos una piedra a un lago, hace una pequeña oleada donde se ve y se manifiesta esa oleada de una mayor magnitud o está más marcada, pero la siguiente oleada va menos marcada, la siguiente oleada va menos marcada, y aquí siente el proceso tiempo. Pero obviamente el proceso tiempo en una adecuación de un duelo llevado de una manera saludable. Si nosotros estuvimos reteniendo el duelo, si nosotros no manifestamos nuestros procesos de duelo, entonces lo único que vamos a hacer es que no hay esa oleada. Se puede venir una oleada muy grande porque nosotros estuvimos resistiendo todo este tiempo. Luego, empezar a darse tiempo para uno. Bueno, anteriormente yo dedicaba mi tiempo para mi hijo o para mi hija, ahora me voy a dedicar este tiempo para mí. Y ese tiempo lo voy a volver a adecuar en nuevas actividades. Y esto va a ser un proceso de ensayo y error. No quiere decir que te vas a sentar a clases de cocina y vas a hacerla más feliz, o vas a hacer tus reuniones con tus amigos y vas a hacer tal o cual actividad, o llega una pareja nueva a tu vida y con eso te vas a sentir mejor. No quiere decir precisamente eso. Tampoco de que una persona que llegue nueva a tu vida va a restituir a la otra persona que ya no está. Es un proceso que se debe llevar de la mano del especialista. Y bueno, tener un objetivo claro para cumplirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos el tiempo. Decimos, no sé cuánto dure esto, pero si tú dices,
yo voy a estar bien en determinado tiempo, ya le estás dando ese mensaje a tu cerebro y ya estás procesando en tiempo la duración de tu sanación, porque tú también debes de sanar y no te puedes quedar en todo el tiempo en el dolor. Eh, Encontrar la manera de recordar y mantenerlo vivo en nuestros recuerdos de una manera saludable y grata. Gracias por haber llegado a mi vida. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por haber sido mi pareja. Gracias por haber sido mi hijo. Gracias por haber sido mi madre o por haber sido mi padre. Y te recuerdo con gratitud por todo aquello que dejaste en mí, por todo aquello que yo viví junto contigo. Reorganizar las cosas personales de la persona fallecida. Es importante no delegar este trabajo a otros, es importante para ti que lo hagas, dependiendo de la jerarquía en la que te encuentres, es importante que lo hagas. Por ejemplo, si yo soy la hija y si y son las cosas de mi mamá y de mi papá, pues me corresponden a mí o a mi papá, si es en el caso que mi papá es el que está, y a mi papá le pido el consentimiento de las cosas que vayamos a hacer de mamá, o ya sea papá, perdón, o ya sea mamá para las cosas de papá. Si son de tus hijos, pues obviamente que tú tienes la jerarquía de saber qué haces con con las cosas de pertenencias de tu hijo, si las vas a donar, si las vas a regalar, si simplemente ya no las quieres tener en el cuarto o si quieres guardar ciertas cosas especiales para ti, qué determinado tiempo le das a esas cosas especiales para ti. Si yo las guardo y esas cosas que están ahí constantemente me traen dolor, entonces no va a ser tan sano para ti. No nos podemos quedar en el pasado, tenemos que evolucionar, tenemos que caminar, tenemos que seguir. Al final de cuentas tenemos que entender que la persona que falleció, pero nosotros seguimos vivos y esta es la evolución en el sentido de vida que nosotros debemos de tener. Y bueno, consultar a los equipos de salud para que nos puedan ayudar y para que nos puedan llevar de la mano en este proceso de duelo. Con esto yo cierro la primera sesión de lo que son los procesos de duelo y de lo que es un poco de historia de lo que es tanatología. Espero hayas hecho tus apuntes, espero hayas tomado nota. Recuerda, investiga un poco más acerca de lo que son los diferentes tipos de muerte, cómo se viven en alguno de los lugares la muerte, cómo se venera al que se muere, de qué manera, qué rituales se le hace al fallecido. Y bueno, pregúntate tú si has tenido un tipo de duelos de este tipo, cómo lo has vivido. Espero y te haya servido de mucho. Te espero en la siguiente cápsula. Esto es Tanatología parte 1.